Antes de empezar, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad estás leyendo esto. Y cuando termine la historia, no olvides puntuarla del 0 al 10. Ah, y no olvides seguir nuestro canal para leer más historias como esta. Ahora, ponte cómodo y disfruta de cada detalle. Y el regreso a regañadientes. El Range Rover negro, impecablemente pulido, serpenteaba por la sinuosa carretera que conducía a Willow Creek, Vermont, reflejando el sol de la tarde en sus cristales tintados. Julian Vance se ajustó las gafas de sol y agarró el volante de cuero con más fuerza de la necesaria. Había pasado 15 años construyendo un imperio en la ciudad de Nueva York, forjándose un nombre entre los titanes de los negocios. Y ahora, a los 35 años, se veía obligado a regresar a la pequeña ciudad en la que había jurado no volver a poner un pie. Los árboles centenarios que flanqueaban la carretera parecían idénticos a los de su juventud, como centinelas silenciosos, atestiguando su renuente regreso a casa. Señor Vance, la reunión con la junta directiva de Willow Creek Tech ha sido confirmada para mañana a las 9 a.m. Sarah, su asistente personal, se comunicó a través del sistema Bluetooth del coche, tan precisa y profesional como siempre. Gracias, Sarah. Prepara los documentos de adquisición y asegúrate de que los abogados estén preparados, respondió Julian con un tono seco y distante, la voz que había adoptado a lo largo de los años, desprovista de cualquier emoción personal. La verdad era que la adquisición de Willow Creek Tech era solo una fachada, una excusa corporativa. La verdadera razón de su regreso radicaba en el testamento de su abuela, la abuela Ella Lanner, que había fallecido hacía solo un mes. Como último deseo, la matriarca estipuló que Julian debía permanecer en Willow Creek durante al menos 3 meses para recibir su herencia, una fortuna considerable incluso para sus estándares actuales. El centro de la ciudad apareció en el horizonte, prácticamente intacto por el paso del tiempo. La misma plaza principal empedrada, la misma iglesia blanca y altísima que siempre había parecido demasiado grande para un lugar tan pequeño, la misma tienda pintoresca que vendía artículos antiguos. Era como si el tiempo se hubiera detenido, conservando cada recuerdo que él había intentado borrar desesperadamente. Julian aparcó frente al Willow Creek Inn, el único establecimiento de lujo de la ciudad. Antes de que pudiera salir, su teléfono vibró. Era Isabel, su prometida. Cariño, no te olvides de nuestra cena de compromiso del mes que viene. Hay que ultimar la lista de invitados. Te echo de menos, mi amor. Guardó el teléfono sin responder. Isabel representaba todo lo que había conseguido en Nueva York. Refinamiento, estatus, contactos profesionales impecables, un matrimonio perfecto sobre el papel. Pero últimamente, eso le había llevado a cuestionar sus decisiones, a sentir un vacío que ni siquiera su éxito podía llenar. Decidió dar un paseo para familiarizarse con la zona, o tal vez para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Impecablemente vestido con un traje italiano que contrastaba con el ambiente relajado de la ciudad, paseó por la calle principal. Algunas caras conocidas lo observaban con curiosidad, pero nadie se atrevía a acercarse. Su expresión fría y cerrada desalentaba cualquier intento de familiaridad. Fue cuando pasó por delante de la nube Creary cuando su mundo se detuvo en seco. A través del cristal, empañado por el aire frío y dulce, vio a Amelia Hayes, tan hermosa como en sus recuerdos más dolorosos. Su cabello castaño oscuro seguía cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Y su sonrisa, esa sonrisa que lo había perseguido en innumerables noches solitarias, era la misma, capaz de iluminar un día sombrío. Pero eso no fue lo que hizo que su corazón diera un salto. A su lado, tomándole de la mano, había un niño de unos 5 años. Un niño con los mismos intensos ojos verdes y el mismo mentón decidido que Julian veía cada mañana en el espejo. El tiempo pareció detenerse. Amelia levantó la vista y lo vio. La sonrisa desapareció de sus labios, sustituida por una expresión de sorpresa y algo más profundo, algo que él no había visto en años: miedo. El niño, ajeno a la repentina tensión, tiró de su mano, señalando con entusiasmo los sabores de los helados.
Julian sintió que le fallaban las piernas. Todas las barreras que había construido a lo largo de los años, toda la frialdad que había cultivado, todo el control que definía su existencia, se derrumbaron en un instante. Las preguntas estallaron en su mente como fuegos artificiales. ¿Por qué nunca le había dicho nada? ¿Cómo había podido ocultarle algo tan importante? Sin pensarlo, dio un paso hacia la puerta de la heladería. Amelia rápidamente cogió al niño en brazos y se dirigió hacia la parte trasera de la tienda. Cuando Julian finalmente entró, habían desaparecido por la puerta del personal. Un joven empleado se acercó, sonriendo con una inocencia que contrastaba con su tormento. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Julian miró fijamente la puerta por la que Amelia había huido, con el mundo dando vueltas a su alrededor. No, respondió automáticamente, con una voz apenas audible. No, no puede. Salió de la tienda aturdido, con la imagen del niño repitiéndose una y otra vez en su mente. 6 años después de abandonar Willow Creek, descubrió que no solo había huido de un corazón roto, había abandonado a un hijo cuya existencia ni siquiera conocía. Esa noche, solo en su lujosa suite, Julian Vance, el despiadado director ejecutivo que había construido un imperio desde cero, lloró por primera vez en años. Los 3 meses que debía pasar en Willow Creek acababan de cobrar un significado completamente nuevo, y sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué harías si descubrieras un secreto tan impactante después de tanto tiempo? Comparte tus opiniones en los comentarios. Tú, el peso de los secretos. La noche se prolongó como una eternidad. Julian se sentó en su balcón con un vaso de whisky sin tocar, permitiéndose por primera vez en años sumergirse en los recuerdos que había trabajado tan duro para reprimir. Verano de 2018. El aire estaba impregnado del dulce aroma de las magnolias en flor cuando conoció a Amelia en la biblioteca municipal, donde ella trabajaba como restauradora de libros. Aún podía verla claramente, en equilibrio en lo alto de una escalera, tratando de alcanzar un volumen polvoriento. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó. Y cuando ella se giró, sonriendo con una mezcla de sorpresa y encanto, algo dentro de él cambió para siempre. Su teléfono vibró, devolviéndolo a la realidad. Era Isabel otra vez. Julian, cariño, son 2 mensajes sin responder. ¿Va todo bien? Estoy un poco preocupada. Dejó el teléfono a un lado, incapaz de afrontar la realidad de su compromiso. ¿Cómo podía explicarle a Isabel que acababa de descubrir que tenía un hijo? ¿Cómo podía justificar que todo el futuro que habían planeado se derrumbara en un instante? A la mañana siguiente, no había pegado ojo. A las 8:45 AM, estaba impecablemente vestido para la reunión en Willow Creek Tech, pero su mente estaba a kilómetros de distancia de cualquier adquisición corporativa. Señor Advance, Sarah lo interceptó en el vestíbulo. He traído los documentos revisados y cancele la reunión. La interrumpió bruscamente, con voz aguda. Pero señor, los accionistas la han reprogramado para la próxima semana. Su voz no admitía réplica. Sin esperar una respuesta, Julian condujo hasta la casa de su abuela, ahora su herencia. En el jardín trasero, encontró a la señora Díaz, la ama de llaves que había servido a su familia durante décadas. Sabía que volverías, dijo la anciana con una sonrisa enigmática. El Eleanor siempre decía que encontrarías el camino a casa. Señora Díaz, titubeó Julian, con el nombre de Amelia atascado en la garganta. La expresión de la ama de llaves cambió sutilmente. Ah, así que sabes lo del pequeño Leo. El nombre golpeó a Julian como un puñetazo en el estómago. Leo. Su hijo tenía un nombre, una identidad que él desconocía. ¿Por qué nadie me lo dijo? La señora Díaz dejó sus herramientas de jardinería y lo miró con una mezcla de compasión y reproche. Tu abuela lo intentó, Julian. Todas esas llamadas que nunca devolviste. Ella quería decírtelo. Las palabras lo golpearon como sucesivas oleadas de culpa. ¿Cuántas veces había ignorado los intentos de la abuela Eleanor por ponerse en contacto con él, convencido de que solo eran intentos de arrastrarlo de vuelta al pueblo que tanto le molestaba? Amelia también intentó encontrarte, continuó la señora Díaz, en los primeros meses, pero cambiaste todos tus contactos. Desapareciste por completo. El recuerdo de aquellos días lo asaltó.
La devastadora discusión, las duras palabras intercambiadas, su impulsiva partida a Nueva York. Había bloqueado el número de Amelia, cambiado su correo electrónico, cortado todos los lazos posibles, convencido de que eso borraría el dolor. Estaba embarazada cuando me fui, murmuró. Y ella aún no lo sabía, añadió la ama de llaves. Se enteró 2 semanas después. Eleanor la ayudó durante todo el embarazo. También se convirtió en abuela de Leo. Julian se desplomó en el banco del jardín, incapaz de soportar el peso de las revelaciones. Su abuela, siempre tan sabia, había cuidado de su hijo cuando él estaba demasiado ocupado construyendo imperios. Un ruido en la valla llamó su atención. Leo estaba allí, mirando con curiosidad a través de los listones de madera. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Los mismos ojos verdes intensos, la misma curiosidad infantil que reconocía en sí mismo. Leo. La voz de Amelia resonó, alarmada, y el niño desapareció rápidamente. Julian se levantó impulsivamente, pero la señora Díaz lo detuvo. Dale tiempo, hijo. No puedes irrumpir en sus vidas después de 6 años. Pero es mi hijo, protestó, con la voz quebrada por la emoción. Y durante 5 años solo fue suyo. Amelia lo crió sola, construyó una vida, protegió a ese niño de cualquier dolor que tu ausencia pudiera causarle. Vas a tener que demostrar que mereces un lugar en sus vidas. El peso de esa verdad lo golpeó con toda su fuerza. Su vida meticulosamente planificada en Nueva York ahora se sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y, sorprendentemente, la perspectiva no le asustaba tanto como debería. Por primera vez en 6 años, Julian Vance sabía exactamente dónde tenía que estar. ¿Qué debo hacer, señora Díaz? La ama de llaves sonrió amablemente y volvió a centrar su atención en las rosas. Empiece por hacer lo correcto por primera vez en 6 años. Quédese, enfréntese al pasado y, sobre todo, prepárese para luchar por el derecho a ser el padre de ese niño. Julian se quedó donde Leo había estado momentos antes, sintiendo el peso de todas las decisiones equivocadas que había tomado. Su teléfono volvió a vibrar. Probablemente era Isabel, preocupada por su prolongado silencio. Pero ¿cómo podía preocuparse por una boda en Nueva York cuando su hijo estaba allí, a pocas casas de distancia, creciendo sin conocerlo? Cogió el teléfono y por primera vez en días respondió al mensaje de Isabel. No vengas. Hay algo que tengo que decirte y necesito hacerlo en persona cuando vuelva. La respuesta fue inmediata. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Julian vio a Amelia y Leo desaparecer tras la esquina antes de responder. La verdad, ¿crees que Julian puede ganarse el perdón de Amelia y la confianza de su hijo? Deja tu opinión en los comentarios. 3. La elección inevitable. La mañana siguiente trajo consigo una renovada determinación. Julian se despertó antes del amanecer y salió a correr, algo que no había hecho en años. Sus pasos lo llevaron inconscientemente a Oak Street, donde vivía Amelia. La modesta casa victoriana de 2 pisos estaba en silencio, un oasis de tranquilidad. Una pequeña bicicleta roja para niños yacía en el jardín delantero, junto con juguetes esparcidos, señales inequívocas de la presencia de Leo. ¿Busca algo, señor Vance? La voz grave lo sobresaltó. El señor Robert Hayes, el padre de Amelia, estaba de pie en el porche con una taza de café humeante en la mano. Sus ojos, antes siempre amables, ahora transmitían una frialdad calculada. Sí, señor Hayes, yo, el jefe Hayes, para usted. El anciano lo interrumpió con voz gélida. Perdió ese derecho hace mucho tiempo, tragó saliva Julian. El señor Hayes había sido como un padre para él durante los años que pasó con Amelia. Ahora, el resentimiento en su voz era palpable. Un muro infranqueable. Necesito hablar con ella. No, no lo necesita, respondió el señor Hayes, bajando los escalones del porche. Lo que necesita es volver a su vida en Nueva York y dejar en paz a mi hija y a mi nieto. También es mi hijo, protestó Julian, con voz teñida de desesperación. Hijo. El señor Hayes soltó una risa sin humor. Un padre no abandona a su familia, Vance. Un padre no desaparece durante 6 años sin dejar rastro.
No lo sabía, exclamó Julian, con la voz resonando en la silenciosa calle. ¿Cómo iba a saberlo si nadie me lo dijo? Baje la voz, siseó el señor Hayes, mirando con preocupación hacia la casa de Amelia. Ven conmigo. Caminaron en silencio hasta la cafetería de la esquina. El aroma de la repostería recién hecha y el café llenaba el aire, un contraste reconfortante con la tensión que había entre ellos. ¿Sabes por qué Amelia nunca pudo decírtelo? El señor Hayes comenzó después de que se sentaran en una mesa apartada. Porque aquella última noche dijiste algo que la destrozó por completo. Julian frunció el ceño, tratando de recordar la confusión de su ira. No quiero tener hijos, nunca los he querido. Este pequeño pueblo, esta vida tranquila, todo esto me ahoga. Necesito más, me merezco más. El señor Hayes citó palabra por palabra. Eso es lo que gritaste antes de marcharte. El recuerdo golpeó a Julian como una bofetada. La discusión había sido brutal, nacida de su frustración por la negativa de Amelia a mudarse con él a Nueva York. Su miedo a quedar atrapado en una vida que consideraba pequeña y limitada. Estaba enfadado, murmuró. Era joven e inmaduro, y ella estaba embarazada sin saberlo. Cuando se enteró 2 semanas después, ¿cómo se suponía que iba a decírtelo? Habías dejado muy claros tus sentimientos sobre los hijos y la vida en un pueblo pequeño. Julian sintió que el peso de su culpa se multiplicaba exponencialmente, pero podría haberlo intentado. Lo hizo. El señor Hayes le interrumpió. Llamó docenas de veces. Envió correos electrónicos, cartas. Todo le fue devuelto. Te habías rodeado de tantos muros que te habías vuelto inaccesible. Leo, comenzó Julian vacilante. ¿Cómo es? Algo se suavizó en la mirada del señor Hayes. Brillante, curioso. Tiene tu inteligencia y el corazón bondadoso de su madre. Le encantan los libros, como a Amelia, pero también le fascina el mundo de los negocios. La semana pasada montó un puesto de limonada y creó un programa de fidelización para sus clientes. Julian no pudo evitar sonreír con orgullo. ¿Pregunta por mí? Amelia le dijo que su padre era un hombre de negocios que viajaba por todo el mundo, explicó el señor Hayes. Ella prefirió inventarse una historia que lo protegiera del dolor. Tengo que arreglar esto, declaró Julian con voz firme. Tengo que formar parte de su vida. ¿Y tu prometida en Nueva York? Preguntó el señor Hayes, pillando a Julian desprevenido. Sí, las noticias vuelan en Willow Creek. ¿Cómo encaja a ella en esos planes? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Era Isabel otra vez. Julian suspiró, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de él. Tienes mucho que resolver, Vance, dijo el señor Hayes levantándose. Pero te diré una cosa. Si vuelves a hacer daño a Amelia o a Leo, no habrá ningún lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. Julian se quedó en la cafetería mucho tiempo después de que el señor Hayes se marchara. Vio a Amelia y Leo pasar de camino al colegio. El niño iba saltando alegremente, cogido de la mano de su madre, diciéndole algo que la hacía reír. Le dolía el corazón. En menos de 24 horas, Isabel estaría allí trayendo consigo todas las complicaciones de su vida en Nueva York. Pero al mirar a su hijo, a su Leo, Julian supo que algunas decisiones ya estaban tomadas. Cogió su teléfono y por primera vez en días respondió al mensaje de Isabel. Anoche rompí contigo. Por teléfono. Sé que no fue la mejor manera, pero la respuesta fue inmediata. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Julian vio a Amelia y Leo desaparecer tras la esquina antes de responder. La verdad, ¿cómo crees que reaccionará Amelia ante la presencia de Isabel y cómo afectará esto a Leo? Deja tus comentarios. 4. El enfrentamiento en el campo de béisbol. El campo de béisbol de la escuela primaria Willow Creek bullía con la energía de los niños uniformados y los padres entusiastas. Julian, vestido con vaqueros y un polo informal, un cambio consciente respecto a su habitual traje italiano, se situó discretamente en las gradas más alejadas, tratando de pasar desapercibido. Leo, con el número 7, calentaba con sus compañeros de equipo. Incluso desde la distancia, Julian podía ver la determinación en el rostro de su hijo, la forma en que se concentraba en cada lanzamiento,
tal y como él mismo había hecho a esa edad. Es el lanzador titular, dijo una voz familiar a su lado. Amelia se sentó, manteniendo una distancia calculada. El aroma a flores y jabón que siempre la acompañaba. El mejor promedio de strikes de las ligas menores. El orgullo en su voz era palpable, y Julian sintió una punzada de arrepentimiento por todos los logros que se había perdido. ¿Cómo empezó a jugar?, preguntó en voz baja. Amelia dudó antes de responder. Fue idea de la abuela Eleanor. De hecho, solía venir a todos los partidos. Decía que el béisbol estaba en la sangre de los Vans. La mención de su abuela le provocó una nueva oleada de culpa. ¿A cuántos partidos había asistido en su lugar? ¿Cuántas historias sobre Leo había intentado compartir en las llamadas telefónicas que él nunca devolvía? El partido comenzó y Julian observó, fascinado, cómo su hijo actuaba en el montículo del lanzador. Su postura, su concentración, incluso la forma en que se ajustaba la gorra, eran gestos que parecían reflejar sus propios recuerdos de infancia. ¡Strike!, gritó el árbitro por tercera vez, y Leo lo celebró en silencio, como si intentara contener su alegría. Siempre hace eso, comentó Amelia, con una suave sonrisa en los labios. Dice que no quiere que los otros niños se sientan mal. Has hecho un trabajo increíble con él, murmuró Julian, con la voz cargada de emoción, un asombro que no podía ocultar. Antes de que Amelia pudiera responder, un murmullo recorrió las gradas. Isabel Herrera, impecable con su Chanel y sus tacones, totalmente inapropiados para un campo de béisbol, caminó decidida hacia ellos. Una tempestad con forma de mujer. Julian Vance. Su voz cortó el aire como una navaja afilada, atrayendo la atención de todos. 3 días sin devolverme las llamadas, una ruptura por teléfono, y ahora te encuentro viendo un partido de béisbol en un pueblo perdido en medio de la nada. El partido prácticamente se detuvo. Toda la atención se centró en la escena que se estaba desarrollando. Leo, en el montículo del lanzador, observaba con curiosidad. Su pequeña figura era el punto focal del drama. Amelia se levantó bruscamente, con miedo en los ojos. «Voy a por una bebida», murmuró claramente incómoda. «No». Julian le sujetó suavemente la muñeca con un toque firme y protector. Volviéndose hacia Isabel, habló con una firmeza que sorprendió a todos, incluido él mismo. «Tenemos que hablar, pero no aquí. Ahora no. Aquí no. Ahora no». Isabel se rió con incredulidad, una risa amarga y dolorosa. «¿Cancelas nuestra boda por teléfono y crees que puedes? ¿Es ese tu hijo?», interrumpió su propio discurso, con la mirada fija en Leo, que seguía observándolos desde el campo. El parecido con Julian era innegable, un golpe visual que cortó el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amelia instintivamente dio un paso adelante como para proteger a Leo, incluso desde la distancia. «Sí», respondió Julian simplemente, con voz cargada de una verdad innegable. «Es mi hijo». Isabel se tambaleó como si le hubieran dado una bofetada y su rostro palideció. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Lo descubrí hace 4 días y tú ya habías tomado una decisión». La voz de Isabel temblaba. La incredulidad y el dolor se mezclaban. «¿Has elegido esto? Esta pequeña vida por encima de todo lo que hemos construido». «No es una elección, Isabel». Julian respondió suavemente, con una serenidad que nunca había sentido en la sala de juntas de Nueva York. «Es un cambio de rumbo, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Las lágrimas corrían por el rostro perfectamente maquillado de Isabel. «Te arrepentirás de esto, Julian, cuando pase la novedad, cuando te des cuenta de todo lo que estás tirando por la borda». «No», la interrumpió él, con voz firme y absoluta. «Lo único que lamento es haber tardado tanto en comprender lo que realmente importa». Isabel miró por última vez a Leo, luego a Amelia y por último a Julian. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó, dejando solo el eco de sus pasos en el tenso silencio. El partido se reanudó lentamente, pero Leo parecía haber perdido algo de concentración. Su siguiente lanzamiento fue una bola, algo poco habitual en él. «¿Se ha dado cuenta?», susurró Amelia, con la tensión del enfrentamiento aún visible en su rostro. El parecido, la discusión. No es tonto, Julian, como para confirmar sus palabras.
Leo miró directamente hacia ellos entre lanzamientos. Sus ojos verdes, los ojos de los Vans, llenos de preguntas sin formular. Tengo que decírselo, decidió Amelia, con la voz ligeramente temblorosa. Esta noche no puedo dejar que se lo cuenten otros. El corazón de Julian latía con fuerza. ¿Quieres que lo haga yo? No, ella lo interrumpió. Déjame hacerlo a mí. Necesita oírlo primero de mí, luego ya veremos. El resto del partido transcurrió en una neblina. Leo se recuperó lo suficiente como para asegurar la victoria de su equipo, pero su celebración fue moderada, con la mirada constantemente puesta en las gradas, donde estaba Julian. Cuando terminó el partido, Amelia se levantó. Voy a buscarlo. Por favor, no lo intentes. Hoy no. Necesitará tiempo para asimilarlo todo. Julian asintió, con el corazón dividido entre el deseo de correr hacia su hijo y la conciencia de que debía respetar el tiempo de Leo. Amelia, la llamó. Díselo. Dile que estoy orgulloso de él, del partido de hoy, de quién es, de todo. Ella se detuvo un momento y Julian juraría que vio lágrimas en sus ojos antes de que se diera la vuelta y continuara hacia su hijo. Esa noche, solo en la mansión de su abuela, Julian encontró un álbum de fotos que ella guardaba escondido en su escritorio. Página tras página de momentos de la vida de Leo. Su primer día de colegio, cumpleaños, partidos de béisbol, momentos que su abuela había atesorado, esperando el día en que él estuviera finalmente listo para verlos. Lo siento, abuela, murmuró en el silencio de la casa, sintiendo el peso de su espíritu sabio y fuerte, envolviéndolo con amor incondicional. Pero te prometo que lo arreglaré todo. Su teléfono vibró. Era la oficina de Nueva York otra vez. Esta vez ni siquiera se molestó en mirar el mensaje. Al fin y al cabo, algunas prioridades estaban muy claras. Si crees que Julian tomó la decisión correcta al dejar a Isabel y su imperio, dale a me gusta y deja un comentario. ¿Crees que Leo lo aceptará fácilmente? Ve el desayuno de la verdad. La noche después del partido de béisbol se alargó como una eternidad. Julian se quedó despierto, imaginando la conversación entre Amelia y Leo, visualizando las expresiones, las preguntas, las posibles lágrimas. Cuando por fin salió el sol, su teléfono vibró con un mensaje de Amelia. Quiere verte. Desayuno en el Heartside Café, un clásico de Willow Creek. Julian se encontró sentado en una de las mesas de mica, con las manos ligeramente temblorosas mientras esperaba. Sonó el timbre y Leo entró, cogido fuertemente de la mano de Amelia. Sus ojos, idénticos a los de su padre, estaban ligeramente enrojecidos, señal de una mala noche de sueño. Buenos días, dijo Amelia en voz baja, guiando a Leo hasta la mesa. El chico se sentó frente a Julian, estudiándolo con una intensidad sorprendente. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenando el espacio entre el aroma de los churros y el café recién hecho. ¿De verdad eres mi padre?, preguntó Leo finalmente, con voz débil pero firme, rompiendo la tensión. Julian tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo soy. ¿Por qué no viniste a verme antes? La pregunta golpeó a Julian como un puñetazo en el estómago. Porque cometí un error muy grande, respondió Julian con brutal honestidad. No sabía nada de ti, pero eso no es excusa. Debería haber estado aquí. Leo frunció el ceño, procesando la información con la seriedad de un pequeño filósofo. La abuela Ella Leonard a veces hablaba de ti. Decía que construías edificios muy grandes en Nueva York. Sí, es cierto. Julian sonrió con tristeza. Tu abuela era una mujer muy especial. Venía a todos mis partidos. Leo continuó. Decía, yo jugaba igual que tú cuando eras pequeño. La camarera se acercó, rompiendo momentáneamente la tensión. Leo pidió tortitas con sirope de chocolate. Exactamente lo que Julian solía pedir cuando era niño. Mamá dice que ahora te vas a quedar en Willow Creek, comentó el niño jugando con la servilleta. Si tú quieres, respondió Julian en voz baja. Me encantaría conocerte mejor. Leo, formar parte de tu vida. Chris, le corrigió el niño. Todo el mundo me llama Chris, excepto cuando me meto en líos. Entonces mamá usa mi nombre completo. Amelia se rió suavemente, la primera señal de relajación de esa mañana. El desayuno transcurrió lentamente.
con Chris haciendo preguntas ocasionales sobre el béisbol de Nueva York y la vida de Julian. Cuando llegó la hora de que Chris se fuera al colegio, sorprendió a Julian con un rápido y tímido abrazo antes de correr hacia el coche. «Es increíble», murmuró Julian, viéndolos alejarse. Su teléfono vibró una vez más. Un mensaje de la Junta. Votación completada. Sustitución aprobada. Se contactará con sus abogados. Julian guardó el teléfono en el bolsillo. Una sonrisa serena se dibujó en su rostro. La empresa que le había llevado años construir. El imperio que tanto significaba para él. Todo parecía insignificante en comparación con el abrazo que acababa de recibir. Esa tarde, mientras enseñaba a Chris los secretos del lanzamiento perfecto, Julian Vance finalmente comprendió lo que su abuela había estado tratando de decirle todos esos años. Algunas fortunas no se miden en dólares. «Papá», dijo Chris, probando la palabra por primera vez, con una voz dulce y natural, «enséñame ese lanzamiento otra vez». Y en ese momento, Julian supo que había tomado la decisión correcta. ¿Qué crees que hará Julian ahora que ha perdido su empresa? ¿Cómo reaccionará Amelia ante la noticia de su dimisión? Comenta abajo. 6. El legado oculto y la elección final. La noticia de la caída del Imperio Vance se extendió rápidamente por Willow Creek, pero nada de eso importaba en comparación con las tardes en el campo de béisbol, con Chris 2 semanas después del desayuno en el Hearthside Café. Mientras organizaba los documentos en el estudio de su abuela, Julian encontró una vieja caja cuidadosamente sellada con la elegante letra de la abuela Eleanor. «Pensé que nunca la encontrarías», comentó la señora Díaz, llevando una bandeja de té. «Tu abuela la preparó en los últimos meses de su vida». Julian abrió la caja. Dentro encontró cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a él, pero nunca enviadas. La primera tenía fecha de hacía 6 años. «Querido Julian, hoy conocí a tu hijo. Amelia estaba asustada y sola, pero Leo es el niño más extraordinario que he visto nunca. Tiene tus ojos, tu sonrisa y la misma determinación que tú siempre mostraste. Te lo ruego, vuelve a casa. Hay tantas cosas que debes saber». Las lágrimas le nublaban la vista mientras leía una carta tras otra, cada una de ellas detallando momentos preciosos de la vida de Chris que se había perdido. En ese momento, Amelia apareció en la puerta, pálida y agitada. «Julian, tenemos que hablar ahora mismo». Algo en su voz hizo que Julian se levantara inmediatamente. «¿Qué ha pasado?» «Chris ha encontrado unas cartas viejas en el ático, cartas que te escribí durante el embarazo». La voz de Amelia temblaba. «Decían que intenté advertirte sobre el embarazo, que fui a Nueva York a buscarte». El corazón de Julian dio un vuelco. «¿Y qué, Amelia? Que te vi allí». Estalló, con lágrimas corriendo por su rostro junto a Isabel. «Parecías tan feliz, tan perfecto. Estaba embarazada de 4 meses y utilicé todo el dinero que tenía para encontrarte. Y cuando finalmente lo hice, estabas comprometido con ella». El recuerdo golpeó a Julian como una bofetada. La fiesta de compromiso en la azotea del Hotel Phoenix hacía 5 años y medio. Acababa de conocer a Isabel, pero el evento ya estaba organizado para consolidar su imagen. «¿Por qué nunca me lo contaste?» «Porque parecía que había seguido adelante», lloró Amelia. «Porque no quería ser la chica de pueblo que arruinaba tu vida perfecta». «¿Por qué? Porque todavía me querías», terminó Julian en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chris leyó las cartas. Amelia continuó. «Ahora lo sabe todo sobre cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo rompimos, cómo renuncié a contártelo de él. En matemáticas, ¿dónde está? En el campo de béisbol. Dijo que necesitaba pensar. Julian no lo dudó. «Voy a hablar con él, Julian», llamó Amelia mientras él se dirigía al coche. También encontró esto. Le tendió una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de compromiso que él le había comprado hacía 15 años, la semana antes de su gran pelea. «Lo guardaste. Hay cosas de las que es difícil desprenderse», murmuró ella. En el campo de béisbol, Chris estaba sentado solo en las gradas, con un montón de cartas amarillentas a su lado. «¿Puedo sentarme?», preguntó Julian en voz baja. El chico se encogió de hombros, pero se movió para hacerle sitio.
¿Querías a mamá?, preguntó Chris tras un largo silencio. Más que a nada, respondió Julian con sinceridad. Y ahora entiendo que algunos amores nunca se van del todo. Solo esperan el momento adecuado para volver. Chris cogió una de las cartas. Mamá escribió que eras el amor de su vida, que esperaba que yo tuviera tu sonrisa y tu corazón. Y los tienes. Julian sonrió con tristeza. Tienes lo mejor de los dos. ¿Vas a marcharte otra vez? Nunca, respondió Julian con firmeza. Ni siquiera si todos los edificios de Nueva York dependieran de ello. Chris se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. ¿Lo prometes? Lo prometo, susurró Julian, abrazándolo a su hijo. Algunas decisiones, una vez tomadas, son para siempre. La boda y un nuevo comienzo. La primavera no solo trajo flores, sino también una ola de cambios. Hayes Vance Tech, como se llamaba ahora la empresa, comenzó la construcción de su nueva sede en el centro de Willow Creek, transformando un terreno abandonado en un símbolo de renovación. Julian y Amelia decidieron celebrar una boda sencilla en junio en Emerald Lake, bajo el antiguo roble donde se conocieron. El día de la boda, Chris fue el primero en recorrer el pasillo, llevando los anillos con una seriedad cómica. Luego todos se pusieron de pie cuando apareció Amelia, acompañada por su padre. Julian sintió que su corazón se detenía. Amelia estaba deslumbrante, pero no era solo su belleza física lo que lo conmovía, era todo lo que ella representaba. Su primer amor, la madre de su hijo, su segunda oportunidad. Te amo, Amelia, comenzó Julian, con la voz quebrada. Pasé años construyendo un imperio sin darme cuenta de que mi verdadero tesoro estaba aquí. Me diste el mayor regalo que alguien podría recibir, nuestro hijo. Y ahora me estás dando una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Prometo pasar el resto de mi vida mereciendo este amor. Amelia se secó una lágrima antes de comenzar sus votos. Julian, dicen que no podemos reescribir el pasado, pero podemos elegir. Elegir cómo continúa nuestra historia. Hoy y para siempre te elijo a ti para escribir juntos cada nuevo capítulo. Cuando llegó el momento de los anillos, Chris se los entregó con una sonrisa radiante. Algo nuevo, anunció, haciendo reír a todos. Esa noche, después de una cena familiar en su nueva casa victoriana, Chris se quedó dormido en el sofá. Julian encontró a Amelia en el balcón. «Tengo algo que decirte», susurró ella. «¿Qué?», preguntó él, notando el brillo especial en sus ojos. Parece que el deseo de Chris de tener un hermano se cumplirá antes de lo que pensábamos. Julian dejó de bailar con los ojos muy abiertos. «¿Lo estás?», Amelia asintió, sonriendo entre lágrimas de alegría. Y allí, bajo el cielo estrellado de Vermont, con su hijo durmiendo plácidamente y su esposa embarazada de una nueva vida, Julian Vance comprendió por fin el verdadero significado del éxito. No eran los rascacielos de Nueva York ni las cuentas bancarias. Era el amor que construía, ladrillo a ladrillo, la historia de su familia. Si tuvieras que elegir entre el éxito profesional de tus sueños en una gran ciudad o una vida aparentemente más sencilla con tus seres queridos en tu ciudad natal, ¿qué camino elegirías y por qué? Gracias por vernos. Si te ha gustado la historia, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario a continuación para hacernos saber tu opinión. Tus comentarios y tu apoyo significan mucho para nosotros.